Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. En la primera parte de este programa voy a conversar con John Magdaleno. Sería en venezolano Juan Magdaleno, ¿no? Hijo, abuelo, su abuelo se llama Goyo Magdaleno, una persona muy notable en el estado Falcón. Y él es profesor invitado de IESA y fue profesor de la Universidad Simón Bolívar. Y ha estado muy dedicado al análisis político, y sobre todo que hace mucha falta de las opiniones de gente como él en este momento que vive el país. Por ejemplo, aquí veo el diario El Nacional, dice: no habrá cambio en la economía mientras apliquen el plan de la patria. Veo que Miguel Enrique Otero dice: logramos sobrevivir y hoy somos los primeros. Periodistas protestan censura en la morgue, imagínate tú. Venezuela, el país demandado en la CIADI por expropiaciones. También está el Universal. Hoy jueves, cuando estoy grabando, estiman esencial el sector productivo. Afirman que la ENE operará aunque el gobierno les niegue el presupuesto. Plantean ajustes trimestrales en tarifa de transporte. Y aquí veo el periódico de Poleo: adiós Mercosur. Se refiere a lo que está pasando en los países, entre otros, Argentina, Paraguay y Brasil, que según esta interpretación de la noticia van a dejar fuera a Venezuela. Venezuela insiste en que ya es presidenta del Mercosur. Aquí esta noticia, por ejemplo, no habrá cambio en la economía mientras apliquen el plan de la patria, se refiere Fede Cámara al gabinete. Yo digo, ¿qué significa ese cambio desde el punto de vista político? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación. Significa básicamente que los radicales de la coalición chavista están ganando la pelea interna respecto de la conducción de los asuntos en materia de política económica. Es decir, Pérez Abad, Eulogio del Pino han sido más recientemente los representantes del Ejecutivo que han hablado por que han abogado por una reforma, que han defendido la idea de flexibilizar los controles. La declaración de Del Pino, la idea de que las expropiaciones de algunas empresas de servicios no fue adecuada, no contribuyó al aumento del volumen de producción, en mi opinión es correcta, y tuvo una reacción inmediata de parte de los diputados Agua y Diosdado Cabello. Así que la destitución de Pérez Abad y por otro lado la reacción que hubo sobre la declaración de Del Pino significa que los radicales están ganando la pelea interna y que en efecto los intentos de reforma económica que se han adelantado en el Ejecutivo, básicamente por intermedio de Pérez Abad, bueno, probablemente experimenten una reversión. ¿Y la radicalización qué significa? Bueno, ¿Y qué mensaje se envía al exterior, sobre todo cuando Pérez Abad creo que andaba por el exterior, incluso en Panamá? Creo que está en Panamá, correcto. Ajá. Bueno, la radicalización significa a la postre que no hay un viraje sustantivo del diseño de política económica, que se mantiene el concepto básico y la definición básica del socialismo estatalmente administrado, que el Estado va a seguir siendo el que administre los recursos, el que los asigne, que no es previsible un levantamiento o una flexibilización de los controles. Lo máximo que ha ocurrido en los últimos meses es una flexibilización del control de precios en la medida en que se han efectuado ajustes de precios de bienes y servicios. Pero no hay señales muy concretas de, primero, generar incentivos a la producción nacional, generar incentivos a la inversión extranjera. No hay señales muy concretas, por ejemplo, de caminar hacia la unificación cambiaria. Los propios voceros oficiales vienen anunciando esto desde hace tiempo y no se termina de concretar. La tasa del licón sigue subiendo básicamente porque no hay una oferta de divisas con la cual satisfacer las demandas de bienes y servicios, de materia prima, de repuestos que tiene la producción nacional, que tiene la empresa privada. Así que, en resumen, no hay señales concretas del Ejecutivo por cambiar la orientación de política económica. Y eso no envía buenas señales ni para... ¿A dónde nos lleva? Bueno, afuera y adentro. Adentro nos lleva una agudización de la crisis económica que se traduce en el corto plazo en más desabastecimiento o escasez,
se traduce en altas tasas de inflación. Venezuela ya había acumulado 3 años consecutivos de alta tasa de inflación, la de 2013, 2014, 2015. Durante esos 3 años, la tasa de inflación fue la más alta del mundo. La tasa de inflación de Venezuela fue la más alta del mundo. El año pasado tuvimos una tasa de inflación de 181%. La más conservadora, la estimación más conservadora que he escuchado para este año es de 400 o 500%. Es decir que si no hay un viraje de la política económica, los problemas económicos de fondo, los que han causado el malestar social que estamos experimentando hoy, que se ve en las calles por la vía de los saqueos, conatos de saqueo, disturbios, protestas, eso no se va a solventar. Ahora, el liderazgo oficial, el liderazgo del proyecto, en este caso de Maduro, que viene heredado de Chávez, no observa esta situación país o no acepta que es consecuencia de una política, sino de una guerra. Vamos a un receso, te doy la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te doy la pregunta. Bueno, la pregunta básica es, si todo el Si mundo ellos está no viendo se- esto, Ajá, ellos si el no lo ven. diagnóstico está claro, ¿por qué el gobierno nacional no actúa en consecuencia? Bueno, como he dicho en varios lugares, Carlos, creo que hay 4 o 5 grandes bloqueadores que impiden que el gobierno lo haga, al margen de mi desacuerdo sobre esa postura. El primero, yo creo que el gobierno sigue teniendo un bloqueo ideológico en el sentido de que sigue anclado a una tradición de pensamiento que es, a mi modo de ver, bastante anacrónica. Y hay sectores del gobierno y del chavismo que siguen abrazados a una versión un poco manualesca del marxismo. Ese es el primer bloqueador. No es posible que en pleno siglo XXI se siga sosteniendo que Las Venas Abiertas, América Latina, Eduardo Galeano, Sí. es el libro de cabecera, digamos, de la izquierda internacional, cuando el propio Galeano, antes de morir, años antes de morir, dijo que cuando escribió ese libro, primero, no tenía suficientes conocimientos de economía política para opinar de la forma que lo hacía allí. Segundo, que fue el libro, Las Venas Abiertas de América Latina, fue el punto de partida de una reflexión, no el final de esa reflexión. Tercero, esto lo dijo Galeano antes de morir. Y tercero, que bueno, en efecto había que dar un debate a fondo acerca de algunos de los presupuestos y las premisas teóricas que estaban en el libro. Entonces, si el gobierno sigue anclado a un libro, vamos, que ya ha sido refutado, que ya ha sido, digamos, revisado, que ya se ha corregido, que ha dado lugar a un debate en donde las premisas teóricas de fondo, vamos, no son adaptables a la realidad de hoy, y que en efecto había una visión ideológica, porque se sigue sosteniendo eso como un referente teórico de significación. El segundo bloqueador es un bloqueador de tipo epistemológico, una palabra un poco rebuscada del lenguaje académico. Lo que quiere decir esto es que en la medida en que la ideología coloca unos lentes para mirar la realidad, no se puede comprender los fenómenos económicos de la contemporaneidad. La escasez, y todos los libros de macroeconomía y microeconomía lo dicen con mucha claridad, la escasez es una función de una circunstancia en donde el precio de los bienes y servicios está por debajo del precio de equilibrio. Es decir, no hay incentivos suficientes para que el productor aumente el volumen de producción para vender. Y bueno, hay que analizar cuáles son esas razones por las cuales no hay suficientes incentivos. Bueno, la ley de precios justos, el régimen cambiario que es rígido, las regulaciones gubernamentales, las fiscalizaciones, las estatizaciones, el discurso hostil contra la empresa privada. Es decir, hay un conjunto de medidas, de anuncios, de normas que por supuesto vuelven el clima de negocios hostil. El tercer bloqueador que tiene el gobierno, en mi opinión, es un cálculo de costos de la reforma. Quizá el gobierno piense que si implementa una reforma, eso puede, en primer lugar, agitar más el clima de opinión y puede generar mucha mayor conflictividad de la que ya hay en el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que contabiliza mes a mes las manifestaciones, las protestas y los conatos de saqueo, contabilizó el año pasado un promedio de protestas al mes de 24 saqueos y conatos de saqueos al mes. Este año, hasta el mes de junio,
del que ya existe reporte, se contabilizaron en promedio mensual 69 saqueos y conatos de saqueo. Es decir que de finales del año pasado para acá, lo que ha ocurrido es que se ha agudizado el clima de conflictividad. Sí, las protestas violentas, las manifestaciones, los saqueos más bien han venido incrementándose. Ese cálculo de costo, en mi opinión, es errado, porque al final del día, si no implementas la reforma pensando que va a generar más conflictividad, pues lo que ocurre es también que si no, no lo implementas, pues tampoco es la solución del problema estructural que experimenta la economía hoy. Cuarto bloqueador que tiene el gobierno. Quizá piensa que implementando la reforma fractura la coalición chavista, pero ya estamos viendo que en ausencia de la reforma se producen disidencias, disputas, tensiones. Es decir que el punto de fondo es cómo percibe el liderazgo del gobierno la situación, sus causas, sus orígenes y por otro lado cómo piensa abordarla. Si la ideología sigue dominando la toma de decisiones, especialmente una tradición de pensamiento que, insisto, es anacrónica, que ya ha sido debatida en el mundo. El propio Fernando Enrique Cardoso, que fue padre de la teoría de la dependencia en América Latina, que fue marxista, inició una reflexión desde la década de los 60 y fíjate a dónde llegó después que fue presidente de Brasil. Él inicia un conjunto de reformas que por supuesto hacen que ese país 10, 15 años después se convierta en la sexta economía del mundo. Pero claro está, eso requiere maduración política, requiere maduración ideológica, requiere debate, requiere por supuesto una reflexión de fondo acerca de las premisas sobre las cuales se parte. Hablando de Maduro, tú hablas de maduración, yo hablo de Maduro, ¿no? Él hablaba de que había que ir al fin de la economía de mercado, antes de grabar este programa, ¿no? Y pareciera que él también está radicalizando el discurso, aunque a veces tiene algunas desviaciones que pareciera arrepentirse de lo que dice antes. ¿Tú cómo observas eso? Pues yo lo que veo es que las señales que está enviando el gobierno son precisamente en la dirección del discurso, en la dirección de una radicalización. El nombramiento de Padrino López como el superministro encargado ahora de la misión de abastecimiento, el hecho de la destitución del vicepresidente Pérez Abad, las críticas que de inmediato Jagua y Cabello le formulan a Eulogio del Pino cuando reconoce algo que, digamos, se cae de Maduro. Es decir, que es evidente que las expropiaciones, incluso en el sector petrolero, impidieron un aumento del volumen de producción, no fueron facilitadoras de ese proceso. Incluso lo que está diciendo el presidente Maduro y la canciller respecto a la actuación de los Estados Unidos cuando señala que en Venezuela la manera más sencilla, más sensata de procesar las diferencias es una consulta electoral. Es decir, la actuación de Venezuela en la OEA, es decir, múltiples señales que van mucho más allá del discurso, sugieren que en efecto sí se está radicalizando. Ahora, ¿Padrino López está casado con ese modelo? Esa es una pregunta de oro. Sí, por eso. Es una pregunta de oro porque, a ver, todo el mundo especula que con la designación de Padrino López hubo una cesión de poder del presidente Maduro al ministro de la Defensa. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué se habría producido ese nombramiento? Porque Padrino López debe estar consciente de las consecuencias negativas que ha tenido el desempeño económico del país en virtud de la política del gobierno, de la política económica. Debe estar consciente que los niveles de aprobación de la gestión del gobierno han venido cayendo de forma significativa desde el año pasado. Maduro está rondando el 20% de aprobación de gestión en todas las encuestas de opinión pública. Eso es 11 puntos por debajo del nivel mínimo de aprobación que llegó a tener Chávez en 2003, que fue el 31%. Padrino López y la Fuerza Armada deben estar conscientes de los costos que van a asumir en el medio de un cuadro económico y social como el que vive el país y qué pasaría, por tanto, si la misión de abastecimiento no aborda, no encara los problemas de fondo que producen la escasez. ¿Tú qué interpretación le das? ¿Para quemar a Padrino? ¿Para darle fuerza al gobierno? Yo interpreto que las dos implicaciones básicas de ese nombramiento son las siguientes. Primero, el presidente Maduro y el Ejecutivo Nacional deben estar sintiendo en carne propia los rigores de una pérdida de gobernabilidad. El fracaso del gobierno civil. No, pero sobre todo una pérdida de gobernabilidad. Es decir, que las decisiones que se toman no son ejecutables. Cada vez hay más dificultades para que instituciones públicas ejecuten decisiones del alto gobierno, por su ineficacia, porque no son prácticas, porque no abordan los problemas de fondo. En ese sentido, creo que Maduro recurre a la Fuerza Armada por intermedio de Padrino López para asegurar un mínimo de gobernabilidad.
especialmente en un contexto en donde hay mucha conflictividad social, aumentan las protestas, manifestaciones, saqueos, conatos de saqueos, disturbios. Sigo que esa es una primera función del nombramiento de Padrino López. Pero ¿está la Fuerza Armada dispuesta a asumir ese reto? Esa es la pregunta de oro. Es decir, primero, la Fuerza Armada está consciente de lo que está asumiendo con esa designación. Así es. Entiende que es la institución ahora la que va a cargar con el costo del desempeño negativo en materia económica del gobierno. Está consciente incluso la Fuerza Armada, vamos, de que ella por sí sola no puede mejorar el desempeño económico que requiere, digamos, del concurso de la empresa privada. Está consciente la Fuerza Armada que el problema fundamental de Venezuela no es la distribución de bienes y servicios, sino su producción y cómo estimularla. Esas son las preguntas que habría que hacerle. ¿Cuál sería la propuesta para esta crisis? ¿Un gobierno tipo punto fijo, un gobierno sector privado, sector político, una coalición de los rojos y los verdes y blancos de hoy? Claro, estás mezclando varias dimensiones del problema, ¿no? La económica, la política, la social. Lo ideal, Carlos, sería, vamos, un arreglo institucional que diera pie a una coalición en la que estuvieran, por supuesto, el sector privado, sectores políticos de ambos bloques, seguramente serían solo los moderados de ambos bloques. Lo ideal sería que esa coalición tuviera el concurso incluso de los trabajadores, que están siendo muy afectados por la coyuntura económica. Lo ideal es que esa coalición esté configurada también por otras organizaciones de la vida social, movimientos sociales, ONG. Pero el punto de fondo es este, Si no hay un abordaje pronto, rápido, decidido, firme, para encarar las causas de la crisis económica, que no es la caída del precio del petróleo, las causas fundamentales de la política, de la crisis económica que vive el país es una política fiscal que no tuvo límites, no hubo contención del gasto público y una política monetaria que ha devaluado la moneda por la vía de las emisiones de dinero inorgánico. Entonces, ese es el problema fundamental sobre el que hay que sentarse a conversar. Claro. Y yo no veo en el cortísimo plazo incentivos en los dos bloques para que se avance en esa materia. Bueno, ¿cómo ves tu país en este momento como venezolano? ¿Y tú ya qué te preocupa? Bueno, ya para terminar. Me preocupa, por ejemplo... ¿Tienes miedo? ¿Sientes miedo? Bueno, me preocupa el futuro de mis hijos. Me preocupa el futuro de la gente, digamos, que tiene dificultades para hacer que su ingreso le alcance. Me preocupa ver, por ejemplo, a cada vez más indigentes en la calle hurgando las bolsas de basura. La inseguridad. Me preocupa la inseguridad. Es decir, genuinamente tengo preocupaciones. Me he enterado, solamente gente que uno conoce han asaltado sus viviendas en menos de 24 horas. Sí, señor. Han registrado 4 asaltos, 3 en la California, uno en la Castellana y otro por aquí por el centro. Sí. ¿Qué está pasando? Pues, bueno, Dios mío. Me preocupa el estado de anomia en general, la ausencia de ley, la incapacidad del gobierno para poder ejecutar decisiones y que eso permita una resolución de los problemas de fondo. Bueno, gracias, John Magdaleno, gracias a amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Carlos Oscariz. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Carlos Oscariz, alcalde del municipio de Sucre, Estado Miranda. Estoy viendo que dice Capriles que la cosa, que si ilegalizan la MUT será más grave que dejándola actuar. Ahora, el gobierno dice que quedará sin salida. No sé, ilegalizar la MUT hará que el gobierno adelante su salida. Se está hablando mucho en varias partes, incluso Maduro en un discurso que insinuó que, como le están planteando, hasta legalizar la asamblea, parecido, disolver la asamblea. ¿Tú qué piensas de eso? Que son cosas... Y el caso de la MUT. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, primero, creo que el gobierno no entiende la crisis que está viviendo y en lugar de buscar la tranquilidad y la institucionalidad, es todo lo contrario, es como el enfrentamiento permanente y buscar excusas una tras otra para intentar evadir su responsabilidad. Yo creo que el gobierno debe entender que los venezolanos tenemos un derecho
todos los venezolanos que están establecidos en la Constitución. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Simplemente que los derechos que están allí establecidos se respeten. En este caso, lo que se refiere al artículo 72, que es el referéndum revocatorio. O sea, porque es todo este drama que se está viviendo entre guerra de poderes, porque no se quiere respetar lo que está establecido allí. ¿Cuál es el problema? Que los venezolanos nos contemos, que tengamos una decisión, una elección y que la solución sea ir hacia el pueblo, que el pueblo decida si quiere continuidad o si quiere cambio. Nosotros creemos que hay que respetar la institucionalidad de los poderes. El poder legislativo es un poder legítimamente escogido por el pueblo venezolano. Hace pocos meses, apenas 7 meses atrás, esas personas que están allí sentadas, sean del bando que sean, fueron escogidos por un pueblo y a ese pueblo hay que respetarlo. Y está demostrado, Carlos, que mientras las instituciones sean más débiles, eso genera más pobreza. O sea, mientras los poderes públicos sean más débiles, mientras la democracia peor funcione porque no hay estabilidad en los poderes, porque no hay autonomía en los poderes, no solamente en Venezuela, en el mundo está demostrado que si eso sucede, se genera más pobreza. Y es lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela, Carlos. Mira, te voy a mostrar unos resultados de un estudio que hicimos. No es una encuesta, o mejor dicho, es un estudio, pero no político, es de cómo están comiendo los niños en las escuelas públicas. Esto es en nuestro municipio, pero esto pasa en todo el país. Esto es un estudio muy reciente. Fíjate, el 30% de los niños, esto es una investigación que hicimos entre los representantes de escuelas públicas, el 30% de los niños está comiendo 3 veces al día. Es decir, casi el 70% come 2 o 1 vez al día. 2 veces al día están comiendo 55% y 1 vez al día 5%, 6% de los niños. Pero los padres, que es peor aún, solamente están comiendo 3 veces al día 59% de los padres. Es decir, que vemos cómo la crisis llega al estómago de los niños y de los padres. Los padres dejan de comer para darle la comida a los niños. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo es posible que tengamos un país donde el 6% de los niños come 1 vez al día? El principal síntoma ahorita en las enfermedades en las escuelas, Carlos, es, en primer lugar, Zika, chikungunya y estas enfermedades, pero en segundo lugar es mareos por debilidad. Es decir, que nuestra población, no estamos hablando de chavistas, opositores, no estamos hablando de niños en las escuelas municipales, regionales o nacionales, en las escuelas públicas, que están sufriendo lo que es la calamidad de unas malas decisiones que están tomando las instituciones. O sea, fíjate cómo la guerra de poderes o la dificultad entre los poderes o la mala actuación de un gobierno tiene consecuencias reales en que los niños dejan de comer. Y esto es lo que pasa cuando no están unidas las políticas públicas con lo que necesitamos para... Cuando tú dices la guerra de poderes, estás también culpando a la oposición o a la Asamblea de participar en el resultado de eso. No, me refiero a guerra de poderes cuando no se respeta la autonomía de los poderes públicos. Aquí hay un poder público autónomo, que es el poder legislativo, que debe ser respetado por el poder ejecutivo y por el poder judicial. Igual, el poder legislativo debe cumplir con su trabajo. Yo creo que han hecho un gran esfuerzo en hacerlo. Ahora, si por decisiones que tú tomes, tú no te vas a mandar más plata para la Asamblea Nacional, bueno, ¿cuenta de qué? O sea, ¿quién le dijo a esos señores que podían tomar ese tipo de decisiones? ¿Cuál es el chantaje eterno? O sea, eso hace que el pueblo sea más pobre y que el pueblo coma menos. O sea, y lo que quiero es relacionar es cómo las decisiones políticas tienen consecuencias en la cotidianidad del pueblo. Si no nos entendemos, ¿qué hacemos? Y si no nos entendemos que tiene que haber un respeto mutuo, unos deberes y unos derechos que tienen que ser respetados por todos, entonces viene la anarquía, viene justamente este enfrentamiento absurdo, inerte, que no tiene ningún sentido y lo que genera es mayor pobreza. Por eso es que nosotros, parte de lo que debemos hacer es respetar la Constitución, Carlos. Y respetar la Constitución está establecido muy claro lo que es el referéndum revocatorio. O sea, que el pueblo decida. Y que no se vea el referéndum revocatorio como un acto de venganza de unos contra otros. No, es un mecanismo de solución que el que gane debe respetar al que pierda y el que pierda debe respetar al que gane. Y volver otra vez a bajar las aguas, a sentarnos y a buscar acuerdos para que esto no siga pasando, para que los niños no dejen de comer para ir a la escuela.
Yo estoy seguro que se puede hacer, pero para que eso suceda tiene que haber voluntad política. Ahora, tiene tú que has haber venido respeto a las trabajando reglas. mucho en la cuestión del revocatorio. Tú hoy, cuando estamos grabando este programa, ¿estás convencido por práctica o por ideología de que este revocatorio va? Porque cuando tú hablas y oyes a la gente del gobierno, dice que no hay manera de que haya revocatorio, ni siquiera en el 16 ni en el 17. ¿Con qué argumento tú le vas a decir hoy a la gente, vamos al revocatorio? Mira, cuando la última vez que vine a Que este no se programa... desencante. Sí, la última vez que vine a este programa fue hace algunos meses atrás Sí. y estábamos empezando a hablar de revocatorio. No nos habían dado la planilla para el 1%, Carlos. Fíjate todo lo que ha pasado desde ese momento para acá. Después de mes y medio de lucha y de presión, logramos que nos dieran una bendita planilla, un papel para recoger unas firmas para el reglamento del 1%. Bueno, al darnos la planilla, que fue en el mes de abril de este año, en 48 horas recogimos 2 millones de firmas. Tuvimos un mes para verificar las planillas, una a una, durante 30 días continuos, con nuestros testigos allí verificando las planillas. Un proceso absurdo, por cierto. Luego vino la validación. Nos pusieron muy pocas máquinas en sitios inhóspitos. Y a pesar de eso, el pueblo dio una demostración heroica, épica, donde atravesamos árboles, ríos, caminando en autobuses y logramos el doble de la meta. Todo esto te estoy hablando desde el último programa que tuvimos acá. Eso responde a la pregunta. O sea, obviamente hemos superado muchos obstáculos y faltan muchos por superar. Nos falta una sola etapa, que es el 20%. Ajá. Ya el CNE esta semana admitió que ya cubrimos los requisitos del 1% y nos falta que nos den la fecha del 20%. Tenemos todavía 5 meses de lo que queda de año. Estamos convencidos que en 5 meses hay tiempo de sobra para hacer el Bien, revocatorio. ahora, hay tiempo, pero hay también respeto a los lapsos por parte de la autoridad electoral. Correcto. Porque, fíjate tú, Tibisay decía algo, decía, bueno, que muchas firmas de eso tuvieron que mandar a la Fiscalía General porque había sido una acción delictiva. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Y en eso se basa el PSUV para decir que va a demandar penalmente a la MUI, yo no sé qué cosa, para que el revocatorio no sea. Bueno, fíjate. Más o menos, palabra más, palabra Sí, menos. Ajá. varias cosas aquí. Aquí, por lo menos hemos tenido 3 procesos electorales, Te lo Carlos. dice en la próxima parte. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Tiene la palabra, doctor Sí. Oscarí. No, fíjate, esos mismos que dicen que no va a haber revocatorio... es Está lo que- muerto. Es lo que decían que iban a ganar la Asamblea Nacional hace apenas unos meses. ¿No te acuerdas? Decían que iban a ganar la Asamblea Nacional como sea. Perdieron por 2/3. Eso mismo decían que, por ejemplo, aquí en Petare nunca íbamos a ganar la alcaldía. Ya vamos para 9 años gobernando el municipio y lo cambiamos para bien, gracias a Dios. Es decir, que esos mismos que dicen que no es posible, siempre se han equivocado. Nosotros tenemos por lo menos 3 procesos, Carlos, electorales que se han hecho en Venezuela, importantes, que las elecciones se hicieron en menos de 90 días. Te los menciono. Cuando se murió el presidente Chávez, la elección se hizo en 37 días, estaba establecido en la Constitución. Pero más allá de eso, cuando se hizo la reforma de la Constitución, el 1 de diciembre del año 2008, Chávez la anunció al país, el 15 de febrero se estaba haciendo, menos de 72 días después. Cuando se hizo la reforma de la Constitución, que por cierto Chávez perdió, se hizo en 48 días, si no me equivoco. Es decir, que hay posibilidad real, se supone, en el sistema electoral más moderno del mundo, como tienen 15 años diciéndolo, de hacer las elecciones este año. Pero más allá que la posibilidad, los reglamentos establecen que también estamos en los tiempos para que el referéndum revocatorio se realice este año. Y el punto aquí, Carlos, es que ese revocatorio no depende o no es solo de los partidos políticos o de los políticos que hacen bien la MUT. El referéndum revocatorio es de todo el pueblo venezolano, es de todo el pueblo de cualquier bando político. Y esto es un llamado a nuestra sociedad. Nosotros tenemos que defender nuestros derechos. O sea, defender nuestros derechos implica también defender la posibilidad de hacer un referéndum. Y que el pueblo al final decida.
que decida qué quiere, si quiere continuidad o si quiere cambio, pero que sea el pueblo el que se exprese. Y de una vez por todas acabar con esta diatriba política que lo que está generando es mayor pobreza, al punto tal, y yo insisto en este tema, que los niños dejen de comer para ir a la escuela es criminal. O sea, no es que... Eso no lo resuelve la misión abastecimiento total. En lo absoluto, en lo absoluto. Mira, en esa investigación determinamos que solamente 5.8% de cada, o 5.8% de las familias que fueron encuestadas reciben las bolsas del CLAP. Es decir, 94.2% no las recibe. Entonces, allí es que la solución... Pero no había comenzado a actuar padrino, ¿no? La solución del abastecimiento no se resuelve regalando bolsas de comida. Se resuelve cuando hay confianza que genere producción y la producción genera empleo y genera productividad. Eso es lo que hace que el pueblo avance. Bueno, es que independientemente de los obstáculos y los problemas que estamos viviendo, nosotros tenemos que, y de manera permanente estamos haciendo actividades, acciones, tomando decisiones y haciendo planes. Por ejemplo, ahorita estamos, y lo traje porque de aquí vamos para allá, a inaugurar un parque en la avenida Rómulo Gallegos, me dijeron que por acá, pero como estamos haciendo 3 espacios semanales, es decir, esto es en la avenida Rómulo Gallegos que vamos a entregar ahora, es una inversión que hacemos todas las semanas, 3 espacios por semana estamos entregando a la comunidad, espacios dignos como este, pero como ellos tenemos planes sociales, tenemos presupuesto participativo donde la misma comunidad prioriza y ejecuta las decisiones, tenemos también lo que se refiere a la entrega de títulos de propiedad, tenemos resultados, somos, como decimos, una ametralladora de resultados. Y si seguimos, Carlos, muy preocupados con la situación de deterioro de Caracas. Caracas necesita rescatarla. Nosotros hemos entregado propuestas a la Asamblea Nacional, hemos entregado planes a la Asamblea Nacional y estamos esperando que los vecinos, no estamos recibiendo propuestas de los vecinos para juntos soñar, como soñamos con un país distinto, también soñar con una Caracas distinta, una Caracas con servicios de calidad y no con servicios paupérrimos como un día hoy tenemos. El presidente de la República hablaba de que con el petróleo a 10, a 5, a 0, no se paraban las misiones. Tú que andas por la ciudad, Sucre, en el distrito Sucre, ¿están funcionando las misiones realmente? No, hay un deterioro completo. Un deterioro completo. Están funcionando, no están haciendo vivienda. Las que están funcionando. Y van a entregar la vivienda a 100.000, ¿no? Bueno, cada vez son menos viviendas y es lógico porque cada vez hay menos recursos. Pero más allá de la misión vivienda, los otros planes sociales... Pero es lo que dice ellos que no se han parado. Se han venido... Bueno, la verdad que lo que el pueblo ve es justamente que no ve esos resultados. No ve las 100.000 lo que ve es que no ve nada. Ah. Por ese 85% de inconformidad o de rechazo al gobierno. Si las misiones estuvieran funcionando o si los planes estuvieran funcionando, no tuviera esa popularidad. O sea, es muy obvio. Por eso nosotros hacemos otra vez un llamado, primero que se respeten los derechos de la Constitución, en este caso el referendo revocatorio, y después que dejemos la diatriba o la pelea absurda que lo que genera es pobreza, lo que genera es retroceso, lo que genera es desconfianza, y eso lo que hace es que empeoren las condiciones económicas. ¿Cómo vas a lograr ese acuerdo? Si el único acuerdo que tiene la gente es que no hay diálogo, no van a conversar. Y tú hablas con un sector del chavismo y dices, no, con esa gente nunca vamos a dialogar. Es que en la oposición hay gente que tampoco quiere diálogo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es que nosotros ¿A qué estamos jugando? No hablamos de diálogo de una mesa cuadrada, sino hablamos de el diálogo para nosotros es el respeto a las normas, el respeto a las reglas, el respeto a la Constitución. La Constitución es la primera regla que tiene un país. Si nosotros respetamos las reglas, respetamos la Constitución, entonces deberíamos de, obviamente, todos cumplir con lo que está establecido allí, y el respeto a la Constitución pasa por la realización del referendo revocatorio y por el respeto a lo que de allí suceda. Si la decisión de ahí del pueblo es continuidad, hay que aceptarlo, y si es cambio, también hay que aceptarlo y que no se convierta en eso una persecución y una venganza. No, el país sigue, los que perdieron van a seguir en el país y hay que respetarlo, los que ganaron también, y el sueño de todo el pueblo venezolano, de eso que cuando tú salgas de acá vas a ver en las colas o vas a ver en cualquier parte del país luchando por subsistir, esas personas lo que nos van a agradecer eternamente es que de una vez por todas la diatriba o la pelea política se acabe y venga la productividad económica, el futuro y el progreso, y eso lo da para nosotros. La única manera de lograr eso es con un cambio en el país, y ese cambio debe ser pacífico y constitucional, debe ser sin perseguir a nadie, debe ser con respeto a las reglas, y eso lo resume una sola palabra: revocatoria. Okay. Julio Borges admitía que incluso todas las trabas, incluyendo las judiciales, pueden presentarse.
Y se han presentado. ¿Qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia declara algo contra el revocatorio? No puede haber revocatorio. Bueno, eso O que sería, una fiscal... como se dice, eso sería una decisión que iría en contra de la Constitución que fue la que los creó. Esperemos que, y de verdad de corazón, esperemos que ese tipo de cosas no sucedan, porque no solamente sería un pésimo mensaje al mundo, sino también sería que el Tribunal Supremo de Justicia se pone de completas espaldas al 85% del pueblo venezolano que ¿Qué has quiere un hecho tú por revocatorio. la seguridad? Porque ocurren muchos actos delictivos en este país. Hemos hecho mucho. Y en tu zona falta, también, sí. ¿no? En Petare. En todo, no, incluso. en todo el país, pero fíjate, nosotros ayer, por ejemplo, arrancamos todo lo que fue el operativo de seguridad por las vacaciones, pero aquí tenemos planes de manera permanente, Carlos, no lo decimos solamente por vacaciones, todo el tiempo. Y te digo con cifras, yo soy ingeniero, a mí yo soy un esclavo de las cifras. En el municipio de Sucre es muy fácil de verificar. Cuando subimos a la alcaldía en el año 2008 a este año 2016, hemos bajado los homicidios en 40%, en un contexto que en el resto del país han subido. ¿Por qué ha bajado? Todavía falta, todavía hay homicidios, hay robos, hay secuestros. Hay asaltos a vivienda. Hay ahorita, asaltos, por todavía favor. menos, pero todavía las hay en nuestro municipio. Pero 40, no estoy hablando de 4, 40% de reducción, y eso es producto de políticas de seguridad con la comunidad, con una policía donde no se habla de política, sino se habla de vecinos, y que eso mismo se puede llevar a toda la Gran Caracas. Gracias, Seguro, Carlos. Oscarí. En la próxima parte voy a conversar con Jesús Silva. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar ahora con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Y él también es muy analista. A veces la gente dice que es pro gobierno, ¿no? Pero bueno, aquí vienen pro gobierno y pro oposición, pero él trata de ser objetivo. Por ejemplo, ese acto que hubo donde unos piden disolución de la Asamblea y otros que no. ¿Cómo lo ves tú, Jesús Silva, como abogado constitucionalista? ¿La Asamblea se puede disolver? Bueno, creo que se ha planteado un dilema, a mi juicio, superficial en cuanto a la disolución de la Asamblea. La posibilidad de disolver la Asamblea está en la Constitución y es básicamente que la Asamblea incurra en 3 mociones de censura contra el vicepresidente de forma consecutiva y en un mismo periodo constitucional. Es muy difícil que la Asamblea se suicide. Otras tentativas o propuestas para disolver la Asamblea no tienen fundamento jurídico. Ahora bien, detrás de todas estas iniciativas tiene que haber el respaldo del pueblo, el voto popular, y ese es el análisis principal que se debe hacer en esta materia. Es aventurero promover una campaña de disolución de la Asamblea Nacional si sabemos perfectamente que el país no se puede quedar sin parlamento y habría que escoger uno nuevo. Y entonces, ¿cuál sería la correlación de fuerzas o los votos que aspira a tener la revolución en este contexto de crisis económica y social? Por eso es un falso dilema hablar solamente vamos a disolver la Asamblea actual, pero ¿con qué votos escogemos una nueva? Lo otro es una Asamblea Nacional Constituyente, que es mi tesis. Una Asamblea Nacional Constituyente permite, con el voto del pueblo, disolver los poderes públicos ante esta guerra constitucional entre legislativo, ejecutivo, judicial y constituir esa nueva asamblea con el voto del pueblo donde estén representados todos los sectores del país para tratar de recuperar la tranquilidad que se ha perdido con este conflicto de poderes que es permanente y que retrasa al país de las grandes decisiones económicas. ¿Cuál sería el camino y el fin del trayecto hacia la Asamblea Constituyente? Bueno, esto se puede dar de 3 maneras. Por una propuesta del presidente, por 2/3 de la Asamblea Nacional o por iniciativa popular, básicamente. Ajá. En el caso de la iniciativa popular, ¿necesita cuántos votos? Se requiere recoger... ¿Y quién convoca eso? Ok, se requiere recoger un 10%
un 15% del electorado inscrito, las firmas. Si esto ocurre, se va a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente se hizo en Rusia, se hizo en otros países, para de alguna forma renovar los En el poderes caso nuestro, públicos. ¿de cuántos convocantes estamos hablando? Estamos hablando de un 15% de la iniciativa popular. Ajá. Esto se puede recoger fácilmente. Lo que falta es la voluntad política. Ni gobierno ni oposición han tenido voluntad política para ir a ese escenario porque tienen otra lectura del país. ¿Por qué? ¿Qué lectura tiene? Bueno, la lectura de la oposición es el referendo revocatorio. Aquí creo que humildemente dimos una primicia, que no iba a haber enmienda, sino que iba a haber referendo revocatorio, y es lo que se viene tramitando, y la historia ha dado la razón. ¿Y hoy tú crees que hay revocatorio? Han aparecido enormes obstáculos para que eso se cumpla, las denuncias de presuntas firmas falsas que tienen que ser aclaradas. Y yo creo que es perfectamente lógico que la oposición haya logrado recoger ese 1% que aparentemente ha recogido y que vaya a una siguiente etapa del 20%. Hay una factibilidad de que haya ese referendo si se cumplen las normas del artículo 72 constitucional, pero si no se cumplen, por motivos sobrevenidos, como fraude, como falsificación de firmas, pues no lo habrá. El tema es que no se puede luchar para conservar el poder por 2 años más. El enfoque revolucionario del tema, en nuestro criterio, es preparar las condiciones económicas, políticas y sociales para que, cuando vengan elecciones presidenciales de 2018, se pueda ganar esa batalla. Y hoy, en las condiciones que estamos viviendo, no luce el escenario más factible. El escenario más factible, político y electoral, que logramos detectar es uno semejante al de las últimas elecciones parlamentarias, donde la revolución no tuvo el apoyo suficiente, motivo o consecuencia de lo que pasa en el país, con la escasez de alimentos, medicinas, etc. O sea, que tú estás hablando que un referéndum, una votación cuerpo a cuerpo la perdería de calle el gobierno. Hay una enorme posibilidad de que se repita el escenario que vivimos en las elecciones parlamentarias últimas. Ahora, Jesús Silva, abogado constitucionalista, que estás identificado con el chavismo, ¿tú has planteado esto a nivel de dirección o a nivel de colectivo del chavismo, por ejemplo? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tú has logrado? Nuestro instrumento de influencia ha sido las propuestas en la opinión pública. En algún momento hemos recibido en ese campo de la opinión pública consideraciones a opiniones que hemos emitido. Por ejemplo, yo me siento reivindicado cuando la Sala Constitucional del TCJ dijo que no podía haber enmienda contra el presidente de la República para recortar su mandato, ni enmienda contra el Parlamento para recortar su mandato, porque fue la opinión que siempre defendimos abiertamente. Otras opiniones, otras propuestas, seguramente dependerán de una dirección política del PSUV más articulada para recoger opiniones o consejos o recomendaciones de los aliados. Ese espacio no existe todavía. No hay una dirección articulada. Para la recepción de propuestas que orgánicamente se puedan ventilar, creo que no se han fortalecido los mecanismos para ello. ¿Por qué? Porque es un tema de política de alianzas. El chavismo en el año 2002, cuando el presidente Chávez intenta y logra su reelección como presidente, su última campaña electoral, consigue 8 millones de votos. En las últimas elecciones parlamentarias el chavismo llega a un poco más de 5 millones. Nos faltan 3 millones. Y a mi juicio, los números hablan. Se requiere reconstruir la política de alianza. Hay mucha gente descontenta en el chavismo, mucha gente confundida, mucha gente que el enemigo político le está pasando la mano. Y si no tiene de parte de sus dirigentes una mano amiga, un oído atento, una conducta humilde de recepción a las observaciones, entonces se sigue encogiendo nuestro capital electoral. Y es tan frágil esa ideología que con una pasada de mano lo pueden pasar para el otro lado. Hay gente muy frágil dentro del chavismo y hay gente que tenemos una consistencia. Hay gente que solamente le interesa ocupar cargos públicos. En el caso de quien le habla, no tengo esa aspiración. Mi aspiración es contribuir con el consejo oportuno a una rectificación constitucional, política, económica, que permita que el sueño del socialismo siga vivo. Y el gobierno no es el socialismo, pero es un instrumento fundamental para lograr esa meta. Nos alejamos de esa meta cuando no hay una política de alianzas, cuando los votos se nos van, cuando no conversamos, cuando no nos encontramos. A mí me llamó la atención que los abogados que participaron en este evento que usted mencionaba al principio, de la conmemoración de la Constituyente,
pues tuvieron opiniones encontradas y eso se manifestó públicamente. Eso me llena de preocupación por el tema de la unión del chavismo, por el tema de definir una política unitaria. Entonces, esas contradicciones entre voceros tan importantes seguramente nos prenden las alarmas. Claro, el propio presidente habló ahí de saltos de talanqueras y creo que Aristóbulo también. Se ha producido esos saltos. Han habido saltos y regresos. Y ha habido Sí. una generación... ¿Ha habido más regreso o más saltos? Bueno, yo creo que el que salta una vez salta dos veces Bueno, y no me genera confianza. Ok. Yo creo que hay un tema que se llama prevaricación, que es cuando el abogado favorece una parte y favorece a la otra y juega allí. Eso no le conviene a la revolución. Pero el chavismo y el gobierno es muy generoso y perdona a antiguos adversarios que ojalá no decepcionen ni defrauden esa nueva oportunidad que se les ha dado y que realmente sumen y no resten. Yo estoy dispuesto a tolerar a mucha gente que es indeseable dentro del chavismo si esa tolerancia mía como opinador permite que avancemos en los objetivos fundamentales, estratégicos, como por ejemplo mantener ¿Tú esta crees que es democracia. posible una reorganización en la conducción directiva del PSUV? Más que un cambio de nombres, Ajá. es un cambio de política, de ampliar esa política de alianzas, de sentarse a conversar con mucha gente Ok. que ha sido estigmatizada. Estamos terminando el programa. TCJ anuló incorporación de diputados de Amazonas. Ese es un lío que hay ahí, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué opinas tú como abogado constitucionalista? Y terminamos. Yo creo que las sentencias del Tribunal Supremo hasta la presente fecha intentan mantener la vigencia de la Constitución. Eso desde el punto de vista formal. Ahora, desde el punto de vista político, puede causar un desgaste, una promiscuidad de sentencias, que esta crisis política, que este choque de poderes obligue a la sala a constantemente generar sentencias. Por eso hay que buscar la salida política, el diálogo y no poner todo el peso de la crisis en la sala constitucional. Pero en el caso de los abogados de Amazonas, ¿quién tiene la razón? Y terminamos el programa con eso. Si tú fueras el juez. Mi concepto como un abogado que ha litigado dentro de la sala constitucional es que tiene que haber un juicio oral y público, que las partes expongan sus alegatos y que se resuelva el caso. No puede el caso estar sin solución indefinidamente. Hay una sentencia provisional de amparo que tiene que ser acatada. Estos señores no se pueden incorporar. Pero este año se debe producir una sentencia definitiva que arroje un resultado de Amazonas. Y si hay que repetir las elecciones de Amazonas, bueno, que se repitan. Claro. Y gane un bando o gane el otro, eso hay que aceptarlo porque esa es la democracia. Gracias, Jesús Silva. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.